Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis como palabra de Dios, como un mensaje para ese tiempo y para nuestro tiempo, como una palabra que nos desafía, que modifica nuestra vida, etc. Y vamos a ir no párrafo a párrafo, sino capítulo a capítulo, eligiendo ciertos temas de cada capítulo para tener un estudio sistemático y consecutivo de estos textos. Así es que hoy partimos con Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Ya lo leímos, pero para quienes se están incorporando, lo leemos de nuevo. Ahí está en la proyección. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Solo quisiera destacar 3 elementos de este breve párrafo que de alguna forma nos va a introducir en el estudio del Apocalipsis y va a marcar alguna pauta para que nuestra lectura progrese de manera saludable. Primero, se trata de la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es una revelación, según lo que se nos indica acá, que Dios ha entregado a Jesucristo y éste a su vez a su siervo Juan. No es la revelación de Nostradamus, no es la revelación de un pastor X, sino que esta es una revelación que pertenece a Jesucristo. En un sentido doble, lo que se revela es algo dado a Jesucristo, como en el Evangelio de Juan, que Jesucristo recibe una palabra que a su vez transmite, Jesucristo como testigo, pero a su vez esto es una revelación en la que el contenido de la revelación es el propio Jesucristo. Vamos a decirlo de esta manera. Si uno tuviera que preguntarse qué es lo que va a encontrar en el Apocalipsis, si esto es la revelación de Jesucristo, la respuesta sería: lo que vamos a encontrar es a Jesucristo. ¿Qué debiera uno buscar en el Apocalipsis si esto es la revelación de Jesucristo? Lo que debiera uno buscar en el Apocalipsis es a Jesucristo. En estas cosas nos vamos a meter como primer elemento acá. En estas cosas vamos a tener la cabeza cuando empecemos a, voy a usar esta palabra, bucear o navegar las aguas profundas del Apocalipsis. No nos vamos a detener en la búsqueda, porque no es el objetivo del libro, en la búsqueda de oráculos futuros o futuristas, en el cálculo de fechas, porque esta es una cuestión muy común cuando se estudia el Apocalipsis. Sin embargo, siendo así que esto es la revelación de Jesucristo, lo que uno debiera buscar cuando
lee las páginas de este libro difícil y enredado, es al propio Jesucristo. Jesucristo es entonces testigo, por un lado, o receptor de esta revelación del Padre, pero al mismo tiempo es el contenido de esta revelación. Y esta revelación es dada, dice estos textos, versículo 1, a sus siervos, a los cuales se les comunica las cosas que han de venir. A sus siervos. La palabra siervo de Dios ha sido mal utilizada durante mucho tiempo. Suele uno atribuirla a los pastores. No sé si han escuchado eso. Este es el siervo de Dios, la sierva de Dios. Lo cierto es que los siervos de Dios son todos aquellos, o somos todos aquellos que confesamos a Jesús como Señor. Si usted confiesa que Jesús es el Señor, somos entonces los siervos del Señor. Entonces, esta es una revelación que pertenece a Jesucristo, pero al mismo tiempo es una revelación entregada por Jesucristo a sus siervos, a todos nosotros. Es para todos, no es para ciertos iluminados. A uno cuando es miembro de la iglesia le parece que el Apocalipsis debiera venir a enseñárnoslo un iluminado que venga más o menos del cielo, porque es el único capaz de entender estas cuestiones. Vamos a mostrar durante este tiempo de estudio que el Apocalipsis es raro para nosotros, que lo estamos leyendo 20 siglos después, pero probablemente no era tan raro para los lectores que lo leyeron en la misma época en que fue escrito. De hecho, es la revelación entregada a sus siervos y siervas para que sea entendida, no para que no sea entendida. ¿Bien? Esa es la primera cosa. Lo segundo, se trata de una revelación que modificará el presente de los que leen, oyen y guardan esta revelación. Miren el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esta profecía, que así le llama, que está siendo entregada a los siervos y siervas, porque es una revelación de Jesucristo, tiene como finalidad convertir en bienaventurados a los que, verso 3, leen, oyen y guardan las palabras aquí escritas. Es una revelación, Apocalipsis significa revelación, de lo que está por venir, pero con una finalidad presente. O sea, el que lee, pero estamos hablando de la gente que leyó en el siglo I, el que lee, oye, porque muchos no sabían leer y estos textos se leían en voz alta en las reuniones. El que lee, oye, pero también guarda, o sea, obedece, se comporta acorde a lo que está escuchando, será bienaventurado. Se le comunican cosas que van a venir para que hoy sea bienaventurado si guarda estas palabras. Entonces, el Apocalipsis no tiene como finalidad alimentar, voy a usar esta expresión, ustedes me la permiten, el morbo de nosotros los evangélicos o católicos o cristianos en general de todos los tiempos. Fíjense que es muy interesante, hay ciertos programas de televisión donde se habla del futuro y son tremendamente atractivos.
no porque alguien pretenda modificar su presente a partir de las predicciones futuras, sino porque me encanta saber esta cosa futurista. En realidad me mueve el morbo. Hay un deseo de ver qué es lo que va a pasar y a ver cuánta destrucción y sangre va a correr por las calles de Santiago en esta predicción de algún futurólogo, no sé cómo se llamarán, ¿no? Los vaticinadores del futuro, los videntes. El libro de Apocalipsis tiene otra finalidad. Se anuncian las cosas que van a venir, pero estas cosas que se anuncian provocarán la bienaventuranza de aquel que lee en el presente, siempre y cuando el que lee en el presente guarde las palabras de esta profecía. Y se le llama profecía. Esto en sí es el desmantelamiento de esta idea de que el Apocalipsis es solo para mirar al futuro. La profecía, a lo largo de toda la Biblia, tiene una dimensión vaticinadora del futuro, pero muy menor. El objetivo principal de la profecía, lean Amós, Oseas, Isaías, lean Ageo, lean Zacarías, Habacuc, lean a los profetas del Antiguo Testamento. El objetivo principal de la profecía bíblica es confrontar al pueblo con la palabra que ellos han recibido de Dios. De lo que uno se da cuenta es de que los profetas encuentran que el pueblo está lejos de la palabra de Dios y los exhortan, los reprenden, los confrontan con el pecado. La profecía tiene una dimensión futura, pero siempre está vinculada con la modificación del presente del pueblo de Israel. El profeta dice, Jeremías por ejemplo, pero también los primeros capítulos de Isaías, que si el comportamiento del pueblo no cambia porque están en pecado, entonces vendrá destrucción, pero sería todo lo que dice del futuro. Lo que le importa al profeta no es comunicar que vendrá destrucción. Ojalá no fuera necesaria la destrucción. Lo que le importa es cambiar el presente. Así es que la profecía tiene siempre una dimensión exhortativa para el presente de quien la lee o la oye. Y es curioso que a nuestro libro de Apocalipsis el autor le denomine profecía, lo cual confirma que lo que vamos a encontrar acá es un mensaje para el presente. Primero, para el presente de los lectores originales, que hay que descubrirlo. Esa es la tarea del sermón y el estudio. Y en segundo lugar, por aplicación, un mensaje para todos nosotros en nuestros tiempos, para que seamos bienaventurados los que leemos, los que oímos y los que guardamos estas palabras. Bienaventurados, felices, traducen algunas versiones, envidiables, dicen otros especialistas que puede significar esta idea. ¡Qué envidia los que leen las palabras de esta profecía! Porque son bienaventurados si las guardan. Cuando yo era niño, y no sé quién, varios de ustedes fueron niños más o menos en la época en que yo fui niño. Esto hace muchos años atrás. No tanto, dice, muchas gracias. Uno tenía casi prohibido leer el Apocalipsis. No, porque conocían casos, nuestros adultos de la época, conocían casos de gente que leyó el Apocalipsis y se trastornó. No sé si era verdad o era que a uno le echaban miedo para que no estuviera leyendo estas cosas raras, porque ya nos vamos a dar cuenta que está lleno de cosas raras este libro, raras para nosotros. Entonces uno terminaba leyendo el Apocalipsis medio escondido, porque aunque uno haya sido canuto de niño, porfiado era igual, ustedes saben.
Yo recuerdo en medio de una de esas pestes que a uno le da de niño, leí el Apocalipsis en cama. Cuando uno lo tiene medio aislado, como nadie lo ve, lo leí entero. No me trastorneo, por lo menos no quedé peor de lo que estaba antes. Ya estaba decidido mi nivel de trastorno, seguro. El Apocalipsis no es para infundir temor. Lejos de lo que se suele creer y enseñar, o de lo que uno percibe en las redes sociales, o en las predicaciones en la tele de repente, o en cualquier lado, el Apocalipsis convierte en bienaventurados a sus lectores. Por lo tanto, no es para estar aterrados. Me habla de cosas futuras para que hoy en el presente yo sea feliz. Para que hoy en el presente sea envidiable. Vamos a ver si durante estos meses la lectura del Apocalipsis va haciéndonos más plenos, más felices, a los que leemos, oímos y con la ayuda del Señor guardamos la enseñanza de este libro. Lo tercero, se trata de una revelación de cosas que deben suceder pronto. Miren el versículo 1. ¿Ustedes lo ven? No se ve. El versículo 1, yo se los leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y miren el versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí nos vamos a detener un ratito más. En 2 ocasiones se señala que estas cosas que están escritas acá como acontecimientos futuros para los lectores originales, van a suceder pronto. Y también se les invita a guardar la palabra, porque el tiempo del cual se está hablando será pronto. Esto significa que las imágenes que vamos a encontrar, ya la mayoría de ustedes casi por cultura general tiene una idea de qué habla el Apocalipsis. Las imágenes que vamos a encontrar, los símbolos, las metáforas, los números, porque está lleno de expresiones metafóricas el libro de Apocalipsis. Todas estas cosas que para nosotros, los habitantes del Chile del siglo XXI, son tan raras, y si no me creen, lean el Apocalipsis y se van a dar cuenta que son raras. Estas imágenes que para nosotros son tan raras, que dan pie a tanta especulación, para los habitantes del siglo I eran comprensibles. Los que primero leyeron este texto pudieron entender los códigos que aquí se entregaban, porque estas cosas ya estaban empezando a suceder en los días en que ellos leían la profecía. Porque el texto dice que estas cosas sucederán pronto y el tiempo del cumplimiento de estas cosas está cerca. O sea, no están escritas para que aparezca un pastor iluminado 20 siglos después y les diga qué significa. Están escritas para que los lectores originales entiendan la cercanía del tiempo que está predicho. Ellos debían comprender lo que estaba escrito, porque el tiempo del cumplimiento no iba a esperar 20 siglos, sino que estaba cerca. Para la Iglesia, hermanos, el tiempo del fin siempre está cerca.
La Iglesia siempre ha vivido y siempre vivirá en el tiempo del fin, en el último tiempo. Desde que vino Jesucristo es el tiempo final. Hay algunos textos en la Biblia que uno se los suele saltar, porque los lee mezclados con otros y al final termina una cosa suavizada. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa esperanza, esa postergación, esa proyección al futuro de la venida del reino, Jesucristo la adelanta de tal forma que dice: lo que ustedes esperan como algo por venir en el tiempo final, ojo, no se han dado cuenta, pero ya está entre vosotros. Nosotros no traemos el reino, porque Jesús nos ha dicho que el reino ya está entre nosotros. El tiempo del cumplimiento, el tiempo final, ya se inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué entonces todavía no se ven las grandes señales del reino profetizadas en la Biblia? Porque Jesús dijo que el reino de Dios era como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan? Que es tan chiquitita que no es visible al comienzo, pero poco a poco se va haciendo más visible. Los teólogos dicen que esto es el ya, pero todavía no. El reino ya está, pero no en plenitud. Falta ese retorno por segunda vez de nuestro Señor a completar el tiempo del fin. Pero con Cristo se inauguró el tiempo final. Por eso cuando alguien dice: hey, estamos en el fin de los tiempos porque el volcán hizo erupción. No, estamos en los últimos tiempos porque Cristo el Señor vino a iniciar el cumplimiento de los tiempos. La señal de eso es que la resurrección de los muertos ya se inició. Cristo es la primicia. Un día, el resto de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, después de hacer un repaso de lo que había sido parcialmente la historia de Israel, en Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando todo el tiempo esperado se cumplió, cuando llegó el momento esperado por todos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo es el cumplimiento del tiempo. Jesucristo inaugura el tiempo del fin. Así es que no miramos el fin como algo futuro, miramos el tiempo del fin como algo presente. Por eso el mensaje de Apocalipsis de alguna forma es el mismo mensaje nuestro. Guarden las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pero siempre ha estado cerca, y siempre estará cerca, y siempre vivimos en el tiempo del fin. Alguien me hizo un comentario relacionado con esta discusión muy interesante.
pero lo decía desde una perspectiva de la vida humana. Decía, sí, y además de todo eso, nosotros como seres humanos siempre tenemos el fin cerca. Hoy puede ser el fin para muchos de nosotros. Desde una perspectiva personal, pero desde la perspectiva de la Iglesia también. Estamos en los tiempos finales, desde que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo para inaugurar el tiempo del fin. Así es que, cuando decimos estas cosas están por suceder y el tiempo está cerca, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a actualizar este mensaje, porque para ellos esto debió ser comprensible, porque las señales debían ser comprensibles porque el tiempo estaba cerca. Y si hay algo que acá no entendemos, probablemente se debe a la distancia que nos separa de los creyentes en medio de los cuales esta profecía se escribió. Pero el mensaje, toda vez que esto es palabra de Dios, el mensaje del libro de Apocalipsis tiene que ser vigente, plenamente vigente para nosotros. Tal vez los signos y símbolos, tal vez la forma de la comunicación ya no la entendamos, porque era clara para esa gente y nosotros hoy día no vemos las mismas cosas, no usamos las mismas categorías. Acá se habla de reyes y de reinos, muchos de nosotros jamás hemos nacido en países con reyes o algo por el estilo. Solo imaginamos lo que esto puede significar. Está bien, la forma vamos a tener que investigarla para ver cuál es el mensaje, pero el mensaje, toda vez que es palabra de Dios, permanece para siempre y afecta nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para echarnos miedo? No, para hacernos bienaventurados, porque son bienaventurados, felices, envidiables los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Vamos a leer el Apocalipsis y cuando alguien diga, les quieren echar miedo, ustedes digan, no, el Señor quiere que seamos más felices, más bienaventurados, porque así pasa con los que guardan la palabra. Si descubrimos cuál es el mensaje para ellos, nuestros hermanos de 21 siglos atrás, descubriremos cuál es el mensaje para la iglesia de Santiago o de Chile del siglo XXI. Porque a nosotros también nos dice el Señor, Iglesia de Providencia, el tiempo está cerca. Amén. Amén. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, queridos. Vamos a orar al Señor y luego vamos a pedir a los miembros de la iglesia que se queden unos minutos para recibir el informe de nuestros delegados. Quienes no son miembros, mientras pueden ya hacer las averiguaciones afuera en qué curso de la Academia Bíblica quieren inscribirse. Oramos. Gracias, amado Señor, porque nos das la oportunidad preciosa de ocupar una mañana de domingo, Señor, agradable, en adorarte. Hemos cantado en un lugar que nos acoge con comodidades que otros, Señor, en tantas partes del mundo, como decíamos hace un rato, ni siquiera soñarían. Con una libertad y una seguridad que otros, Señor, con tristeza lo decimos, no tienen. Entonces estamos agradecidos. Y gracias también porque podemos abrir la Biblia. Una Biblia tan esquiva para muchos por siglos, prohibida, proscrita, perseguida, quemada. Hoy podemos abrirla. Señor, queremos pedir que por tu Espíritu nos ilumines cada día, que nos ayudes a ser responsables. Y ahora que abrimos el libro del Apocalipsis,
nosotros queremos ser de esos bienaventurados. Bienaventurados por oír la palabra escrita, que anuncia cosas futuras para modificar nuestro presente, porque también, Señor amado, nuestro presente necesita ser modificado. Queremos guardar tu palabra. Ayúdanos a descubrir el mensaje que en medio de tanto simbolismo entregaste a tu iglesia en el siglo I. Y queremos oír esa palabra nuevamente en nuestros tiempos y en nuestra lengua. Gracias, Señor, bendícenos tú de regreso a casa. Danos la gracia y la fuerza para ir con una voz de esperanza, con una voz de aliento, con una voz de ánimo, porque el tiempo está cerca. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.